¿Cuál es el cambio de pensamiento universal que introduce el autor que le corresponde a cada uno en relación con el pensamiento especulativo de los pensadores clásicos? Ok, en mi caso es el pensamiento universal que Copérnico introduce en la teoría heliocéntrica, en la relación con la teoría geocéntrica y el pensamiento de Ptolomeo. Entonces, mi autor en este caso es Nicolás Copérnico, y pues la respuesta es que Copérnico a la hora de plantear su teoría heliocéntrica, en donde tenía que cuestionar la geocéntrica que se basa en que la Tierra era el centro del universo y en donde la religión se respaldó por Ptolomeo, en donde la hipótesis se basa en que todos los planetas giraban en una trayectoria circular alrededor de la Tierra y suponía que cada planeta se movía en un círculo cuyo centro describe uno más grande y un círculo más pequeño. Y esta es una combinación de movimientos retrógrados. Copérnico a la hora de comenzar sus hipótesis no ignoró al matemático griego Aristarco, en donde decía que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero nunca fue comprobado. Pero Copérnico demostró con diagramas que los planetas interiores tenían que seguir siempre al Sol, y desde la Tierra sería imposible verlos a cierta distancia, de modo que Venus y Mercurio solo podían aparecer por la mañana y por la tarde y en el horizonte. Esto hizo que la teoría heliocéntrica fuese aprobada por el Papa Clemente VII y su discípulo George. Entonces podemos ver claramente cómo Copérnico tenía unas claras distinciones y diferencias con Ptolomeo, quien era su antecesor, pero hasta su momento logró cambiar con un paradigma mundial en el cual se aceptaba esta forma de pensar y logró demostrar hasta el día de hoy que es la forma correcta en la que funciona nuestro sistema solar. Listo, Carlos. Ok, a mí me tocó Descartes, René Descartes, que dice que la revolución de la filosofía establece el racionalismo como fundamento del conocimiento, desplazando el enfoque escolástico basado en la autoridad y la tradición aristotélica. Su método, la duda metodológica, es la razón que vivió como vía para alcanzar certeza, promoviendo el pensamiento. Ahí sale como el pienso y lo existo. Y es la base indudable de la existencia y el conocimiento. Ahí dice que todo conocimiento se debe de ser cuestionado y que se debe de estar en bases, digamos, de estar cuestionado y verificado con una base científica. Eso, eso es lo que introdujo René Descartes, la duda metodológica. Listo, voy yo. En el caso mío, el pensamiento universal que introduce Galileo Galilei introduce un cambio radical en la manera en la que podemos entender el mundo. Al pasar de un enfoque especulativo de los pensadores clásicos, bueno, pasa a un método basado en la observación y la experimentación. Ya en lugar de depender exclusivamente de la lógica y la filosofía, que antes, bueno, ya no se depende únicamente de la lógica y la filosofía para derivar las verdades, sino que él abogó por la importancia de la observación empírica. Y más allá de empírica, de pronto fue el que inició el método científico riguroso. Eh, ¿Qué más puedo decirles? Leyendo acá un poco, este cambio de paradigma sentó las bases para el desarrollo de la ciencia moderna y transformó la forma en la que entendemos el universo, como les había dicho antes. Eso también se une mucho, mucho, mucho al estudio de Copérnico, y yo creo que Galileo lo que hace es como eh, superarnos, sino darle más bases a este estudio que ya se estaba llevando antes. Eso sería sobre la primera pregunta, ¿cierto, Víctor? Buena, Edwin. Sí, sí, es sobre la primera pregunta. Entonces, la voy a volver a repetir. La primera pregunta es, ¿cuál es el cambio de pensamiento universal que introduce bueno, en el caso de su autor, en relación con el pensamiento especulativo de los pensadores clásicos? Listo, dale. En mi caso, a mí me tocó Francis Bacon. Él trataba de tener como ciertas, o sea, ciertos orígenes aristotélicos y también se pasaba mucho en la lógica. Él tuvo, incluyó mucho el método, utilizando métodos del empirismo como tal para basarse en sus teorías.
Ya después de basarse en estas teorías, él vio que no, digamos, que compartía ciertas ideas con Aristóteles, pero no todas de ellas como tal, y empleó, digamos, como un nuevo régimen basado al estilo de él para tener como ciertas creencias o ideologías como tal. Listo, Eso muchachos. fue lo. Vamos. Bueno, necesito qué pena. La segunda pregunta creo que sí tiene un problema y es que todos la tenemos como con diferentes autores. Entonces, por favor, ¿tienen la segunda pregunta alguno para que le podamos verificar si tenemos la misma o diferente? Es diferente. La segunda y la tercera es diferente. Entonces, yo creo que igual como iniciamos, que inició Camilo, empiece con su segunda pregunta y luego Carlos y así que sucesivamente. O sea, dicen lo que dice la segunda pregunta de ustedes y la responden. ¿Listo? Listo, listo. Continuemos, bro. Ya respondimos la primera pregunta. Voy a hacer yo esta pregunta entonces, para quedar intercalados, que sea más dinámico. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué implicaciones socioculturales tiene el hecho de decir que la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol? Ese es en el caso de Nicolás Copérnico. Entonces sería como que cada quien enuncie la pregunta, ya que es la segunda, y responda de una vez. Sí, 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 sí. Sí, dale, dale. Sí, me parece. Listo. Entonces, continuemos. Entonces voy a responder de una vez la pregunta. Listo. Listo. La pregunta es, ¿qué implicaciones socioculturales tiene el hecho de decir que la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol? La revolución copernicana, este fue el término que se consideró para describir el cambio determinante para la época, ya que se pasó de pensar al hombre como ser central a como uno más del sistema. Además de que Copérnico encendió el interés y la chispa para el general, es para generar este nuevo concepto, el cual brindaba a las personas tener visión geocéntrica y esto llevó a impulsar el pensamiento científico crítico. Cuando se generó esta nueva teoría comenzó una crisis colectiva, ya que como dijimos antes, el ser humano pasó de pensar ser el centro del mundo e incluso especial a saber que simplemente somos un individuo más del sistema. Con esto se generó cuestionamientos en las supuestas verdades absolutas que les impone la Iglesia. Con eso generó que la Iglesia perdiera poder e incluso llegó a generar castigos o ejecuciones a los que cuestionaron, apoyaran pensamientos críticos o nuevos ideales. Este concepto no solo se armó paso en los aspectos culturales de la época, sino también generó el interés para nuevos conceptos y teorías científicas. Venga, listo. ¿Quién continúa? ¿Carlos o Edwin o yo? ¿Quién quiere? Alcen la mano. Mm, yo. Bueno, Mira. implicaciones socioculturales de la frase pienso y luego existo. Está la implicación del individuo y la razón que sitúa al sujeto pensante como la base del conocimiento, promoviendo el individualismo intelectual y socavando la autoridad absoluta de la Iglesia y la tradición. También está la ciencia y la modernidad, que su método influye en el desarrollo del pensamiento científico, impulsando a la observación y análisis racional en lugar de la aceptación dogmática. Y también por último está el cambio de la estructura del saber, que fomenta una visión del mundo, donde la verdad no depende de lo revelado, sino de lo demostrado racionalmente. ¿Quién sigue? Listo. Voy yo. El mío es, ¿qué implicaciones socioculturales tiene el hecho de decir que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no viceversa? Primero, contradijo las enseñanzas de Aristóteles, el cual decía que los astros y los planetas eran esferas perfectas. Galileo, al ver la Luna por primera vez con un telescopio, pudo ver que ésta tenía una geografía similar a la de la Tierra, que tenía montes y valles. Y los descubrimientos de Galileo iban en contra del conocimiento establecido en su época, por lo que se ganó muchos enemigos, los cuales al ver estos descubrimientos declararon que iban contra él la Biblia, la teología, bueno, desde desde este momento comienza un capítulo histórico de la ciencia, la persecución de la Iglesia contra las ideas de Galileo. Listo.
Listo, yo, a mí me tocó, ¿cuál es el cambio de pensamiento universal que introduce Bacon en la relación del pensamiento naturalista de su tiempo? Él introduce una ruptura muy radical que es romper con las creencias tradicionales que se tenían en ese tiempo. Comenzó a predominar en la época que él lo comenzó a fundamentar como tal. Él, digamos, basó su filosofía afirmando el conocimiento debido a unas experiencias sistematizadas y también algunas metódicas como tal. Para generar algunas leyes, él utilizó el método como del deductismo tradicional como tal. Esto incluyó un cambio muy universal establecido es en las bases, en las ciencias modernas como tal. Es un fundamento muy práctico para utilizarlo en la teoría del conocimiento como herramienta para el dominio de la naturaleza. Eso fue lo que creó Bacon. Tercera pregunta, muchachos. Tu tercera pregunta. Listo. La tercera pregunta es, ¿por qué la revolución copernicana es una revolución ontológica y epistemológica? La revolución copernicana fue ontológica porque cambió radicalmente la concepción de la realidad. Pasó de un universo centrado en la humanidad a uno donde la Tierra era solo otro planeta más girando alrededor del Sol. Este cambio derrumbó la idea antropocéntrica, que nos coloca en una posición especial, obligándonos a vernos como parte de un cosmos vasto e indiferente. Epistemológicamente, Copérnico impulsó una nueva forma de generar conocimiento basada en la observación rigurosa y los cálculos matemáticos, dejando atrás el conocimiento heredado de la autoridad religiosa o filosófica. Esta combinación de observación y razón sembró las bases del método científico moderno. Humanamente enseñó que la verdad no es la propiedad de quienes ostentan el poder, sino de quien se atreve a cuestionar, investigar y descubrir por sí mismo. En esencia, la revolución copernicana no solo transformó nuestra comprensión del universo, sino también nuestra forma de pensar y conocer el mundo. Bueno, yo sigo. A mí me tocó la revolución ontológica y epistemológica del método cartesiano. El método cartesiano es especial porque está baseado en la metódica y representa la revolución porque la ontológica se define el ser desde la subjetividad del pensamiento, en lugar de depender de una realidad externa dada por Dios o por la tradición, o el individuo se convierte en punto de partida del conocimiento. Está la epistemología del método cartesiano que introduce el criterio de la certeza basado en la razón y no la autoría o la experiencia sensorial, digamos, estableciendo las bases del racionalismo y de la ciencia moderna. Listo. Tercera pregunta mía. ¿Por qué la revolución galileana es una revolución ontológica y epistemológica de su tiempo? Se considera a la revolución galileana una transformación ontológica y epistemológica de su tiempo, porque cambió profundamente nuestra comprensión de la realidad y la forma en que adquirimos conocimiento. Galileo desafió la visión tradicional aristotélica y geocéntrica del mundo. Con su telescopio observó fenómenos como las lunas de Júpiter, las manchas solares y los cráteres en la Luna. Esto demostró que los cuerpos celestes no eran perfectos ni inmutables y que la Tierra no ocupaba un lugar especial en el universo. Este cambio implicó una nueva concepción del cosmos, donde la Tierra era parte de un sistema centrado en el Sol, el heliocentrismo, cuestionando la visión ontológica predominante de esta época. También promovió el uso del método científico basado en la observación, la experimentación y las matemáticas como herramientas esenciales para entender el mundo. Listo, a mí me tocó, mi pregunta es, ¿por qué la revolución baconiana es una revolución ontológica y epistemológica en su tiempo? Eh, la respuesta a esta pregunta define que la relación entre la humanidad y la naturaleza como tal
se divide o es perpetrada por dos ideologías como tal. Una inalcanzable y la otra la que se idealiza como tal. Unos tenemos un objetivo como tal y el otro es un manipulador que puede ser controlado. Esto abarca que los espectadores tengan una visión abstracta o también tengan autoridad. La experiencia de la inducción es un nuevo método científico que Bacon organizó. Los cimientos del pensamiento moderno de este establece un modelo que prioriza la validez empírica sobre la autoridad tradicional como tal.